Buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar del auge de las ciudades medievales. En este nuevo vídeo vamos a ver diferentes apartados. Vamos a ver cuál es el proceso de crecimiento de las ciudades, qué es lo que ocurrió en algunas ciudades nuevas y en algunas ciudades antiguas para que se diera este cambio, cuál es la sociedad que se encontraba en esta ciudad, es decir, los burgueses. Vamos a hablar también de los principales privilegios que eran concedidos por los monarcas a los habitantes de estas ciudades y finalmente de las instituciones de gobierno que existían en las ciudades medievales, ¿vale? Que son el fuero y el concejo. En primer lugar, vamos a hablar del fenómeno de este fenómeno de crecimiento de las ciudades. A partir del siglo XI hubo un gran crecimiento urbano, es decir, un gran crecimiento en el número de ciudades en el continente europeo. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues hubieron dos circunstancias. Las primeras, ¿cómo afectaron a las ciudades antiguas? Las ciudades antiguas vivieron este crecimiento aumentando su población, como podemos ver, ¿vale? Y muchas de estas ciudades que ya existían antes del siglo XI se convirtieron en centros de intercambio, en centros de intercambio comercial, de mercaderías, ¿de acuerdo? Sin embargo, a partir del siglo XI también se van a crear nuevas ciudades. Estas normalmente se fundarían en lugares estratégicos de las rutas comerciales. Normalmente una ruta como un cruce de caminos, cerca de un puente o un puerto, y normalmente solían ser emplazamientos protegidos, como cerca de un castillo, con elementos defensivos como una muralla, que defendían a sus habitantes de los posibles ataques. ¿Cuál fueron las causas del crecimiento de estas ciudades? Bueno, ya lo hemos visto en apartados anteriores, en vídeos anteriores, que previa a este crecimiento de las ciudades hubieron una serie de innovaciones en el ámbito de la agricultura. Estuvimos hablando de la introducción de nuevos cultivos, de sistemas de riego, el uso del molino, el arado de vertedera, se cultivaron más zonas y también estuvimos hablando del desarrollo del comercio, que es fundamental en este momento de las ciudades, y finalmente también el tema de la banca, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál fue las causas principales para que estas ciudades crecieran en número en el continente europeo? Bueno, en primer lugar, el excedente de mano de obra dedicada a la agricultura. Esto significa que había más gente que, debido a esas introducciones, esas mejoras en la agricultura, se habían quedado sin trabajo. ¿Vale? Este excedente de población que no tenía trabajo, estos campesinos que se dedicaban a la agricultura y que al haber introducido una serie de mejoras como el arado y el molino, se quedaron sin trabajo, se vieron con la necesidad de buscar un nuevo sitio en el cual sobrevivir. Por lo tanto, estos campesinos acudieron en masa a estas nuevas ciudades. Además, también resultaba que los campesinos huían de la servidumbre, ya estuvimos hablando en temas anteriores del feudalismo, y que la servidumbre, que eran esos campesinos que estaban completamente sometidos al señor feudal, bueno, pues tomaron la decisión en este momento, a partir del siglo XI, de huir a las ciudades. Y es que resulta que si un campesino, un siervo en este caso, pasaba más de un año en una ciudad, perdía la condición de siervo, ¿vale? Además, también los mercaderes van a ir asentándose en estas ciudades en busca de esa protección. Ya hemos hablado de que estas nuevas ciudades se solían localizar en emplazamientos protegidos, junto a un castillo, junto a una muralla. Por lo tanto, estos mercaderes que querían una cierta tranquilidad para poder llevar a cabo sus actividades comerciales, necesitaban asentarse en espacios que estuviesen protegidos. ¿De acuerdo? Bien, en segundo lugar, ¿quiénes eran los que vivían en estas ciudades? Bueno, en la sociedad urbana. Los habitantes de las ciudades en este momento, en la Baja Edad Media, se conocen como burgueses, ¿vale? El concepto burgués se aplica a los habitantes de El Burgo. El Burgo era un barrio de comerciantes y artesanos. Y todos los que habitaban dentro de ese burgo, todos los comerciantes y artesanos, se les llamaba burgueses. Sin embargo, con el tiempo, este concepto, el concepto de burgués, se fue ampliando y se le fue llamando burgués a todos los habitantes de la ciudad. ¿De acuerdo? Entre los habitantes de estas ciudades medievales habían unas grandes diferencias, ¿vale? No todo el mundo era igual. A nivel económico habían grandes diferencias y por lo tanto eso era fundamental para saber quién gobernaba o quién estaba
poquito, en una condición más humilde. Por encima de todo, encontramos a la élite, ¿vale? Los que más poder tenían, las familias más ricas y los que controlaban el gobierno. ¿Quiénes eran? Bueno, pues eran normalmente los principales mercaderes, los que más mercancías vendían, los que más dinero obtenían de este comercio, así como los artesanos. Los artesanos también formaban parte de este burgo, como hemos dicho, de estos barrios comerciantes, y los más ricos en ese sector económico alcanzaron un gran poder. Así también con el alto clero. El alto clero, recordad que el clero son todas aquellas personas que están vinculadas a la iglesia, sacerdotes, curas, etcétera, pero aquellos que se consideran alto clero normalmente eran sacerdotes que tenían una alta categoría, es decir, estamos hablando de obispos, arzobispos, ¿de acuerdo? Que debido a su gran poder, a su condición, normalmente participaban en el gobierno también de la ciudad, ¿vale? En segundo lugar, estamos hablando del resto de la población. La mayoría de la población eran artesanos, tenderos, es decir, vendedores, que tenían una pequeña tienda, frailes, que también eran clero, pero no eran el alto clero, es decir, era un clero más humilde, era un bajo clero, ¿vale? Sacerdotes, que también eran bajo clero, y finalmente los estudiantes. Los estudiantes va a ser un fenómeno que va a ir creciendo poco a poco en estas ciudades. De hecho, vamos a ver en el futuro cómo se van a crear las universidades, ¿vale? En tercer lugar, tenemos a los pobres y marginados. Son todas aquellas personas que no tenían trabajo en la ciudad y que necesitaban pedir dinero para poder subsistir, es decir, mendigaban para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? Y también dentro de estas ciudades, pero un poquito apartados, estaban aquellas minorías religiosas, como es el caso de los musulmanes y los judíos. Estos, al ser población que tenían una religión diferente, solían vivir en barrios separados del resto de la población. En el caso de los musulmanes, los barrios de los musulmanes se llamaban morerías y en el caso de los judíos, el barrio de esta población se llamaban juderías. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora del fuero. El fuero, sin duda alguna, seguramente os va a sonar del tema anterior, en el cual hablábamos de las cartas pueblas, que eran unos documentos que concedía el rey para obtener una serie de privilegios para aquellos que iban a repoblar una zona en la península ibérica y que normalmente iba acompañado de una serie de fueros. Un fuero era también un privilegio, ¿vale? Muchas de estas ciudades estaban normalmente sometidas a la jurisdicción de un señor feudal. Cuando estuvimos hablando del feudo, muchos de estos territorios que se dedicaban a la agricultura, a veces también parte de este territorio tenía una ciudad pequeña. Y esta ciudad estaba en manos del señor feudal, en el caso de que fuese un señor feudal laico, un noble normal, que no era religioso, o una persona eclesiástica, ¿vale? Que sí que era religiosa. E incluso muchas de estas ciudades también estaban en manos del rey. ¿Qué pasó? Que, bueno, los habitantes de estas ciudades que hemos visto anteriormente, los llamados burgueses, lucharían para liberarse del señorío, es decir, para liberarse del poder del señor feudal o del señor eclesiástico o del rey. Es decir, querían luchar por un poco más de independencia, para gobernarse y para obtener el derecho a gobernarse ellos mismos, ¿de acuerdo? Normalmente cuando lo conseguían, que lo consiguieron en muchos casos, el rey normalmente les solía conceder lo que se conoce como un fuero. Este fuero es un documento que normalmente estipulaba en el cual se escribían una serie de derechos y privilegios y la forma en la cual esa ciudad debía de gobernarse, ¿vale? Estos son unos ejemplos de esos fueros escritos por esos reyes y normalmente estaban escritos en latín y bueno, entre otras cosas, en estos documentos se solía poner la forma de gobierno que tenían que tener y los privilegios que iban a tener. Bien, para finalizar, una vez que ya se había alcanzado ese fuero, esa capacidad de gobernarse a sí mismo, se tenía que crear esa serie de instituciones de gobierno de la ciudad. Cada ciudad tenía su propio gobierno, ¿vale? Normalmente, en primer lugar, la primera acción que se tomó para gobernarse a sí mismo fue crear una serie de asambleas, una asamblea general en la cual participaban todos los vecinos. Sin embargo, con el tiempo y con el aumento de la población, se dieron cuenta de que esto era muy poco práctico, ¿vale? Todos los habitantes en una asamblea, pues ya os podéis imaginar que las discusiones podían ser muy largas, no todo el mundo estaba siempre de acuerdo, entonces, pues tanta gente era muy difícil de gestionar.
Por lo tanto, se decidió crear una institución que se llamaba el ayuntamiento o el concejo, que era como, bueno, pues el ayuntamiento tal y como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, en aquel entonces estaba presidido por un juez, ¿vale? Una figura un poco imparcial, un juez que sabía de leyes y que tomaba parte en las decisiones. Y por debajo de él estaban los alcaldes, ¿vale? Normalmente el consejo o el ayuntamiento estaba presidido por un juez y por una serie de alcaldes. Además, estaban también formados, el ayuntamiento estaba formado por una serie de regidores. Eran una serie de funcionarios que ayudaban a estos alcaldes para realizar labores de gobierno. Muy bien, este concejo también fue quedando poco a poco en manos de las familias más ricas y más prestigiosas, ¿vale? De esta élite que hemos estado hablando anteriormente, de los principales mercaderes, de los artesanos, del alto clero. Estos poco a poco fueron los que fueron controlando el gobierno de la ciudad. ¿Qué funciones solía desempeñar el ayuntamiento en estas ciudades medievales? Básicamente lo que solían hacer era encargarse de la seguridad de la ciudad, ¿vale? ¿Cómo lo hacían? A través de la figura del alguacil. El alguacil es algo como una policía, era el encargado de la seguridad, de que no pasara nada. Era un poquito esa función de policía dentro de la ciudad, ¿vale? El ayuntamiento también se tenía que encargar de la defensa de la ciudad, tenía que encargarse de construir las fortificaciones necesarias para poder defender la ciudad en caso de ataque y las infraestructuras como, por ejemplo, la muralla, las puertas, etcétera, ¿de acuerdo? El ayuntamiento también se tenía que encargar de recaudar los impuestos, es decir, tenía una serie de funcionarios, los cuales trabajaban para el ayuntamiento, iban recaudando, es decir, iban pidiendo a todos los ciudadanos parte de su dinero para poder pagar estas infraestructuras, estas murallas, estos elementos, para pagarle al alguacil y a toda esta gente, ¿vale? En algunas de las ciudades también se llevó a cabo la construcción de una serie de hospitales. Hospitales que fueron muy importantes, sobre todo pues, por el tema de la inseguridad, por el tema de la falta de higiene, fueron muy importantes para atender a todas aquellas personas que tenían, bueno, que enfermaban en aquel momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo vamos a hablar de uno de los elementos más importantes de las ciudades, que van a ser los artesanos. Hasta luego.